Hola amigas y amigos, sean bienvenidos a la 74ª emisión regular de Locomoción TV Noticias. Desde el estudio único de Locomoción TV en la ciudad autónoma de Buenos Aires, llegamos hasta ustedes luego de 9 días desde nuestro último encuentro por estos medios. La pauta informativa se trasladó nuevamente a la relación genuflexa de la Argentina con el Imperio Británico y los Estados Unidos. Lo más cómico de la cuestión es que la sumisión es tal que hasta sus parapoliciales la quieren presentar como normal y hasta natural. Insistimos, lo primero que pierde un fanático es la noción de la realidad. No le sirve la verdad y debe crear de sus estereotipos y mentiras verdades solo creíbles en el microclima de los alcahuetes del Estado. No quieren escuchar y los últimos papelones presidenciales los ponen más sordos todavía. Creen que están en una guerra y que son parte importante de algo a lo que han sido llamados. Siguen imaginando un occidente en el que Milei se siente un líder mundial, repite o retuitea 1000 veces su complejo de fenómeno barrial, cuando la realidad, la única que le cabe, es la de fenómeno. ¡Vamos a los informes! Antes de que empecemos a discutir entre falsos internacionalistas y siniestros nacionalistas que prostituyen el pensamiento de los revolucionarios, desde Locomoción TV defendemos la soberanía del Estado y del pueblo argentino sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, en usurpación casi bicentenaria por parte del Reino Unido, de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. No estamos diciendo nada revolucionario realmente y no conocemos un revolucionómetro cuya medición sea indiscutible, difícil entre socialistas, anarquistas y atípicos, sector del cual sentimos y sabemos que somos parte. Es más, así lo declara la primera disposición transitoria de la Constitución Nacional, que reza: La nación argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional. La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes, y conforme a los principios del derecho internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino. Luego de tan extenso descargo no solicitado de nuestra parte, volvamos a la noticia en sí misma, que es la que nos debe ocupar. La pauta local es muy dinámica, sobre todo en estos días que son feriados y no de asado. Tanto el 24 de marzo como el 2 de abril son auténticas jornadas de reflexión para nuestro pueblo y la sociedad en estas fechas se pone políticamente activa como nunca. Y así que estemos al pendiente a ver qué nueva tropelía confiesa el Estado argentino cada 2 de abril. Y en ese departamento, el presidente de la Nación, Javier Gerardo Milei, supera todas las mediciones de groseras entregas al capital y imperio, más allá de lo que nuestro píloro puede aguantar. Se los decíamos porque el 2 de abril, en el cenotafio de los héroes de Malvinas en Plaza San Martín de esta ciudad autónoma, se llevó a cabo el acto oficial del Estado argentino del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, en el que parecían todos los presentes estar a completo desgano, salvo los veteranos a los que, en un nuevo y cruel destrato del Estado, no les permitieron participar del acto. Pero las desvergüenzas no terminan allí. El presidente tendría un insulto más a la memoria de los caídos, refiriéndose a los kelpers como malvinenses y renunciando a todo reclamo de soberanía hasta que a los piratas se les cante el jopo. Milei pretende que el ladrón devuelva lo que se apropió porque a él se le da la gana. Es este mismo presidente el que después llama delirantes a todos los que piensan distinto a él, tras su autopercepción de perfección inmaculada. No es ningún tonto, sabe bien que nadie le cree su bondad. Le importan un corno las Malvinas, pero al pueblo le importan y mucho, y creemos que este exceso de confianza, basado en el acompañamiento represivo e irreflexivo de las fuerzas de seguridad y armadas, le da una audacia peligrosa que le traerá consecuencias y más en un año electoral. A continuación, les brindamos el discurso completo del presidente de la Nación en Plaza San Martín. ¡Vamos a las imágenes! Buenos días a todos. A 43 años del inicio de la Guerra de Malvinas, volvemos a reunirnos como nación a conmemorar a nuestros veteranos y caídos en combate, ante la mirada orgullosa de sus familias, a quienes también extiendo este homenaje. Hoy recordamos a esos héroes que dieron su vida por la patria e integran el panteón de quienes forjaron nuestra historia mediante su sacrificio.
Hoy los honramos reafirmando con genuina determinación el reclamo por la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, así como los espacios marítimos circundantes. Lamentablemente, durante las últimas décadas, nuestra demanda soberana por las islas fue damnificada de forma directa e indirecta por las decisiones económicas, diplomáticas y militares de la casta política. Nadie puede tomar en serio el reclamo de una nación cuya dirigencia es conocida en el mundo por su corrupción e incompetencia y por llevar a la Argentina a los brazos de la escoria del mundo. Quien empobrece sistemáticamente a su suelo y hace causa común con dictadores y dictadorzuelos entra a cualquier negociación diplomática desde una posición de desventaja. Luego, si a eso le sumamos el desarme y la demonización deliberada a las Fuerzas Armadas, teníamos la receta perfecta para que las Islas Malvinas permanezcan para siempre en manos extranjeras. El primer paso que debemos dar, entonces, es levantarnos como país en todo sentido, tanto material como espiritualmente, y recuperar el lugar en la comunidad internacional que nunca debíamos haber perdido. Y no hay otra manera de hacerlo que aplicando las ideas de la libertad, tanto dentro de nuestras fronteras como hacia afuera, abriéndonos al comercio internacional y con una política exterior alineada a las naciones libres. Este es el primer gobierno en mucho tiempo que entiende que un país soberano tiene que ser primero necesariamente un país próspero. Solo así podemos dar el segundo paso, dignificar a nuestras Fuerzas Armadas mediante las inversiones necesarias, solo al alcance de una nación próspera. Para crecer es en vano si además si no se reordena el gasto público, fortaleciendo aquellas áreas de las que el Estado debería ocuparse, eliminando las que sobran, porque cuando el Estado se arroga tareas que no le competen, siempre es en detrimento de sus funciones esenciales. A pesar de que la casta política intentó convencernos de lo contrario durante décadas, la Argentina necesita unas Fuerzas Armadas robustas. Son necesarias para defender nuestro extenso territorio de potenciales amenazas en un contexto global de creciente incertidumbre. También son imprescindibles en cualquier discusión diplomática. Ante esto, la historia es implacable. Un país fuerte es un país respetado. Esto no quiere decir que la fuerza hace el derecho, pero tampoco se puede llevar a cabo una política exterior desde un idealismo ingenuo e infantil. Para nosotros las Fuerzas Armadas son motivo de orgullo y hemos dado por terminado el tiempo en el que eran menospreciadas. Prueba de ello es que el 9 de julio del año pasado, por primera vez, más de 2.000 de nuestros veteranos encabezaron el desfile militar del acto por el Día de la Independencia, ante una multitud orgullosa y agradecida por su accionar en defensa de la patria. Por eso, además, acabamos de promulgar un decreto que instruye al Ministerio de Defensa a reconocerle el grado de subteniente de reserva al personal de soldados aspirantes a oficiales de reserva veteranos de guerra de Malvinas, lo cual les hubiera correspondido una vez concluido el servicio militar, pero que quedó trunco al haber recibido la baja directa tras la finalización de la guerra. Se trata ni más ni menos que de saldar una deuda con estos héroes que ya lleva 43 años siendo sistemáticamente ignorada por sucesivos gobiernos y que pretendemos rectificar de una vez por todas. Sin todo lo anterior, cualquier noción de soberanía pierde sentido. La soberanía no es que el Estado tenga muchas empresas, ni que financie la industria cinematográfica, ni recitales de cuartas, ni cosas semejantes. Creer que a mayor Estado, mayor soberanía es un concepto orwelliano bajo el cual la política ha pretendido a lo largo de la historia ocultar sus negocios sucios y cuyo resultado es un pueblo pobre y esclavo de un Estado omnipresente. Nosotros, en cambio, hemos venido a recuperar esa palabra que hasta hace poco tenían secuestrada para darle el sentido que realmente merece. Un pueblo soberano es un pueblo floreciente, pujante, respetable y sobre todo orgulloso de sus Fuerzas Armadas. Una nación como la que supo levantar la generación del 80 y que tras un siglo de humillación estamos reconstruyendo. Como ya he dicho en otra ocasión, no venimos a aplicar recetas extravagantes, sino a retomar esas fórmulas que
supieron hacernos exitosos. Y si de soberanía sobre las Malvinas se trata, nosotros siempre dejamos claro que el voto más importante de todos es el que se hace con los pies, y anhelamos que los malvinenses decidan algún día votarnos con los pies a nosotros. Por eso buscamos ser una potencia a punto tal que ellos prefieran ser argentinos, y ni siquiera haga falta usar la disuasión o el convencimiento para lograrlo. Y por eso mismo emprendimos el camino liberador que estamos transitando, para que Argentina sea el país más libre del mundo y vuelva a tener el PBI per cápita más alto del planeta. Y a todos los ciudadanos del mundo fantaseen con el sueño argentino. Eso es lo que este gobierno entiende por soberanía. Es la vara con la que nos medimos y nos conformamos con menos, y no nos conformamos con menos. Para terminar, en este segundo 2 de abril que me toca como presidente, quiero volver a insistir en nuestro reclamo inclaudicable por las Islas Malvinas, reforzando el compromiso de agotar todos los recursos diplomáticos a nuestro alcance para que vuelvan a manos argentinas. Finalmente, a los veteranos, a sus familias y a todos quienes visten un uniforme en defensa de la patria, les reitero mi eterno agradecimiento en nombre de todos los argentinos. Que Dios bendiga a la República de Argentina, que la fuerza del cielo nos acompañen. ¡Viva la libertad, carajo! Muchas gracias. ¡Viva la patria! Más entrevista imposible. Nuevamente las farsantes políticas de seducción de Menem y Ditela, es decir, que insisten en pedirle al pirata que porfis devuelva el botín. Sigue nuestro presidente negando, al igual que sus antecesores peronistas, las traiciones pasadas, presentes y futuras de las repúblicas hermanas de Chile, Uruguay y Brasil, ni ninguna de las agresiones constantes y amenazas del Reino Unido, de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Pone la voluntad de los asaltantes y saqueadores de nuestras islas por delante de los intereses y de la letra pura de una constitución que el mismo presidente juró observar y hacer observar. Solamente está pensando en la reunión con Trump y utilizar la fecha de forma proselitista, teniéndole que hacer recordar el grito de viva la patria más adecuado para la ocasión que su banalizado ya grito proselitista de viva la libertad, carajo. El presidente de la nación, Javier Gerardo Milei, viajó a los Estados Unidos a recibir otro premio de esos que les dan a los empleados del mes en esas tertulias ultras que se hacen cada vez que Trump necesita levantar su autoestima, o en su caso su gran vendedor de humo internacional, el jefe del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Marco Antonio Rubio. Un viaje a los Estados Unidos que terminó con Milei siendo ninguneado por Trump y dejado plantado en una más de esas patéticas reuniones de ultras que se organizan en Mar-a-Lago. Viajó en balde para ser como mínimo destratado por su jefe Trump, al que sabemos que Milei le tiene solemne devoción. El primer mandatario, luego de recibir un raro guiño en cuanto a la prohibición de entrar a los Estados Unidos contra la 2 veces expresidenta de la nación, Cristina Elizabeth Fernández, o CFK, como le gusta que le digan, mandó el 1 de abril en misión nada secreta a su canciller, Gerardo Huertein, a conseguirle una reunión con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Desde ese momento, los parapoliciales del régimen iniciaron una campaña de boqueo, repitiendo sus sandeces tales como la de fenómeno barrial y todos los frenesis que se imaginen en gente que celebra la alineación, la sumisión y la devoción por los Estados Unidos, y en especial de este abominable personaje que es Donald Trump. Se gastaron millonadas en difundir primero que sería la prometida reunión de Milei con Trump en la Casa Blanca. Decimos que se gastaron millonadas porque nadie en su sano juicio podría creerse eso. Mucho misterio, luego de los titulares de la tarde. Ya con esa data que les pasaba a Huertein, salieron corriendo a los Estados Unidos, a la soñada reunión con Trump, que el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Antonio Rubio, les aseguró, o al menos eso creyó nuestro canciller, que habría reunión con Trump en Mar-a-Lago donde el presidente recibirá un premio más de sus amigotes de la ultra. ¿Cómo les gusta a estos tipos besarse las partes unos a otros y luego matarse entre sí? Sobre el particular el canciller refirió, el presidente estaría viajando mañana a Mar-a-Lago, donde va a recibir un premio. Seguramente habrá un encuentro informal con el presidente Trump. Son días bastante ocupados por ponerlo de alguna manera en Estados Unidos y la agenda es bastante dinámica. Pero sí, el presidente va a viajar seguramente esa noche. Va a llegar a Estados Unidos en la mañana y en la noche estaría regresando a la Argentina. Ya la cosa no era en la Casa Blanca, ahora era en Mar-a-Lago y de pasito no más.
Ya la paramilicada de Milei estaba empezando a sufrir la gran rafiña, ya empezaban a ver memes sobre los que ellos habían preparado para la ocasión. Un momento, una foto, algo que permita a Milei mostrar que a alguien le interesa algo de él. Muchas dudas en la jornada del 2 de abril sobre qué hay de cierto en todo lo anunciado que hora tras hora bajaba de precio, como hito, ya que el viaje de Milei a cumplir sus sueños, como de costumbre lo paga papá pueblo. Ya en horas del mediodía en la Casa Rosada se sabía que la debacle de este viaje era inminente y que lo que les había prometido Marco Antonio Rubio fue otro bendito fumi de ese señor. No tenía adorno ni su habitual canchereada, estaba más apagado y ni bien le preguntaron por el viaje y la reunión con Trump respondió una serie interminable de nis que sonaron a nos sobre la operación Fotito. Veamos lo que decía este muy dubitativo vocero en horas de la tarde del día 3. Vamos a las imágenes. Respecto al viaje, la reunión con el presidente Donald Trump se va a confirmar en las próximas horas. Hubo un cambio en la agenda del presidente de los Estados Unidos que implicó un movimiento en la agenda, así que seguramente en algunas horas por algún otro medio les podamos confirmar esa noticia. Bueno, a veces ustedes se enteran antes que nosotros, ¿no? O lo distribuyen antes que nosotros. Así que no puedo, todavía no te lo puedo confirmar, no te lo puedo ni confirmar ni negar que vaya a ocurrir, porque realmente no lo sabemos. Si ocurre va a ser a última hora del día de hoy, por este tema de cambio en la agenda. En la noche, en el evento en Mar-a-Lago, el presidente, Javier Gerardo Milei, confrontó la cruda realidad de que a pesar que Trump estaba en la mansión, no se quería reunir con él ni nada por el estilo. El presidente de los Estados Unidos se fue a dormir, mientras la fiesta seguía en su mansión con gente esperándolo y no solamente Milei a quien clavó sin piedad. Nadie sabe bien qué premio fue a recibir el presidente de la nación, ni el sitio argentina.gov.ar se dignó a mencionarlo. En el sitio de presidencia mencionan la gala, es decir la fiestita de partidarios de Trump, de los llamados American Patriots. Nos preguntamos, ¿qué cornos tiene que hacer nuestro presidente allí, en ese circo del intervencionismo y la segregación? Nada que explique algún motivo de este viaje más que para la operación Fotito de Milei con Trump. Ni siquiera eso consiguió. Trump estaba en Mar-a-Lago pero ninguneó a Milei olímpicamente. Nuevamente los bolsillos del pueblo son las que financian estos inexplicables viajes a fiestitas de la ultra en los Estados Unidos. En cuanto al entusiasmo del público, el mismo estaba más concentrado en conversar entre ellos y vitorear cuando se les ordenaba, que en un discurso de Milei tan lleno de clichés como siempre, fue muy pocas veces. Nadie pareció estar interesado en la presencia del primer mandatario de la Argentina en la mansión del ricachón en jefe de los Estados Unidos, sino más bien lo estaban en la presencia del mismísimo Donald Trump en el lugar. Para los más entusiastas les brindamos el acceso al video del discurso de Milei en Mar-a-Lago. Particularmente, no estamos interesados en reproducirlo, poco importa lo que pueda decir allí ante la indignidad de sus acciones genuflexas no correspondidas ni un poco. Un viaje con mucho que lamentar para nuestro presidente, ya que quedó en evidencia lo debajo del miembro de Trump que está en él y, obviamente, su autoestima. No hay un medio en la Argentina que le saque un balance positivo. Se vino con las manos vacías, fue ninguneado como el mejor y como quien dice, Trump lo dejó en Mar-a-Lago afeitado, sin salida y generando un meme tras otro. Nada de este viaje de Milei puede ser tomado con seriedad, lo único serio es que este señor exija a los que ya no pueden que se ajusten, que sean austeros y él viaja a que le canten lisonjas con la de todos y está a la vista lo poco que sirven estos viajes, ya ni para levantarle el ánimo a nuestro primer mandatario, porque en tierra de ultras te sometes y obedeces al de arriba, que si quiere dará entidad, que fue lo que no hizo Donald Trump. Como en todas las comedias de estafas, los estafadores estafados se preguntan dónde está el que les vendió tremenda cantidad de humo. En este caso se trataría del secretario de Estado, Marco Antonio Rubio, que a estas horas debe estar a pata ancha en un paraíso caribeño, riéndose de la ingenuidad de un tipo como nuestro presidente Javier Milei. En la fecha de emisión de este noticiero se está produciendo el tercer paro de actividades de la CGT contra la gestión del presidente Milei, que goza, en virtud de la epidemia de quebrades, vendides y traidores, de un nuevo aval a todas sus entregas al capital y a la trituradora de carne que es el peronismo. Por lo que se ve y se informa en todos lados, el acatamiento de la medida fue masivo, aún disponiendo de opciones de transporte para viajar que particularmente partían de y hacia las terminales con 2 o 3 personas a bordo. Lo miren por donde lo miren, el paro tuvo altísimo acatamiento.
más si consideramos que no hubo paro de colectivos en esta jornada de lucha. La mayoría de la población estuvo con el paro y el gobierno debería tomar nota de ello. Lo primero que hicieron, más que eso, es negar lo evidente de la magnitud de la cosa. Nada nuevo desde el Poder Ejecutivo Nacional en la Argentina. Desde Locomoción TV siempre apoyamos todas las medidas de fuerza de los trabajadores y nos mantenemos fieles a nuestro lema: nunca Estado, jamás patrulla. Esto es algo que no pueden decir los que hoy hablan de carneros, cuando se ponían del lado del Estado y decían, entre otras frases policíacas de chetas de Recoleta: en pandemia no se cacerolea, caceroléense la chota. No olvidamos ni perdonamos, ni marchamos con los represores de la pandemia sucia. Que el paro nacional es exitoso se hace muy evidente, solamente basta oír a la prensa paraestatal de Milei y sus propios y repulsivos tweets. Repetir los mismos clichés de siempre, que al peronismo no le hacían paros, que los paros no resuelven nada, y la continuidad de una retórica represiva del gobierno basada en hacerle sentir a cada ciudadano que no pague por el privilegio que está en Berlín de 1962, con murito y todo. Ataque a la República. La casta sindical atenta contra millones de argentinos que quieren trabajar. Si te extorsionan o te obligan a parar, denuncia al 134. Y era de prever, volvieron los mensajitos de intimidación en todas las estaciones, asegurando un estado de alerta de estos caraduras y diciendo que reprimirán. Con total orgullo, no quieren ver a nadie en la calle, que no se atrevan, y con esa actitud no hicieron más que garantizar el éxito del paro. Esta vez hablaron de ataque a la República y casta sindical. Se ve que Milei cada vez más está aplicando medidas de restricción de las libertades que están siendo vistas atentamente por Kim Jong-un para su aplicación en Corea del Norte. Cobertura completa del paro del 10 de abril quedará para la próxima emisión regular de este noticiero, ya que los acontecimientos se encuentran, como dice Walter Martínez, en pleno desarrollo. Era de esperar que luego de que denuncie a alguien truchadas y obscenidades del sistema, este le caiga encima sin ningún tipo de vergüenza o decoro. Tal cual es lo que pasó con el caso de Vanina Biasi, que haber denunciado la ilegalidad de la candidatura de Jorge Macri a la jefatura de gobierno de la Autónoma iba a desatar, tarde o temprano, la vendetta del sistema. ¡Vamos al informe! Finalmente, la impresentable investigación o compilación de prejuicios del fiscal Carlos Stornelli encontró en el juez Daniel Rafecas oídos dispuestos al despropósito judicial que en 59 páginas de delirios, indicó que la referente trotskista y diputada nacional, Vanina Biasi, será procesada por expresiones que tildó y sentenció como que alentarían o incitarían a la persecución o el odio contra la comunidad judía, lesionando los principios de igualdad y trato no discriminatorio. El magistrado en su fallo, nunca tan adecuada la palabra, alega que una serie de tweets de Biasi serían violatorios de la ley antidiscriminatoria número 23.592. La cantidad de forceps que tuvo que aplicar Rafecas para fundamentar en sus 59 repetitivas y tediosas páginas que hemos tenido el disgusto de leer, que tiene menos que nada para ir a ninguna parte, y que esta acción judicial del poder no es más que lo que se esperaba ocurriera de un momento al otro. El fallo mordaza de Rafecas, impulsando por Stornelli, deja en claro que si hay un lugar donde nunca se puede ni se debe buscar justicia es en el poder judicial. Son poderes complementarios del Estado y al igual que este están para cercenar derechos de los ciudadanos, no para ampliarlos. Necesitan poner en falsa escuadra a alguien de la izquierda para demostrar sus salvajadas, por si nos cabía alguna duda de lo que hacen los jueves con los jubilados entre otros. Para los señores del Estado, Vanina Biasi es una amenaza. Algunos intentarán reírse, pero en segundos sabrán lo nerviosos que los pone la referente trotskista y que ya tiene historia reciente. Anteriormente a las elecciones de 2023, Vanina Biasi ni siquiera era conocida para casi nadie, no en nuestro caso que la conocemos hace más de 30 años y podemos dar fe de la infamia de esta consumada casa de brujas de una diputada de izquierda, o más precisamente de la única candidata a jefe de gobierno en denunciar la completa ilegalidad de la candidatura de Jorge Macri a jefe de gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Desde Locomoción Televisión acompañamos el planteo de Biasi, mientras los restantes candidatos, a sabiendas de lo mismo, no supieron más que hacerse los osos con el tema. Decíamos que despropósitos como esta caza de brujas sobre Biasi tiene motivos claros que ya les explicamos.
Imagínense que una trotskista, para nada estatista, capaz de poner en peligro una maniobra ilegal para quedarse una familia en el control de las cajas de la ciudad, ha cosechado muchos odios en la auténtica casta infame, tanto en el macrismo como en todo el arco opositor, que arrugó como el mejor ante la denuncia de Biasi. El sistema se la iba a cobrar, a la larga o a la corta, solamente faltará ver si estará dispuesto a condenarla en base a esta serie de paparruchadas. El plan estatal siempre fue claro, la ley es para agitadores y revolucionarios, para ricos y mandamases, está comprar las libertades que puedan permitirse. Suponen los Rafecas y los Stornelli que tienen la sartén por el mango, protegiendo a los poderosos de las excéntricas ansias de justicia de personas como Vanina Biasi, a la que eligieron como primera presa en su cacería. Podemos asegurarles que habrá que ver qué más tienen para aportar, ya que lo visto hasta ahora es evidente prejuicio y panfleto de Estado. Ya los dejó mal parados con el hacer Macri y suponemos que en vista de lo presentado hasta ahora que será muy difícil encontrar a alguien más cara dura que la condene por esto. En nuestra opinión, esta venganza del Estado quedará trunca ya que todo el planteo contra Vanina Biasi carece de seriedad. ¿Habrá algún juez que sea tan tonto y perverso para hacer una cosa así? Por ahora no vamos a responder esa pregunta, ya que aún como estupidez ha llegado demasiado lejos. La campaña proselitista para las elecciones está a full, con el peronismo en crisis en la provincia de Buenos Aires por sus propias divisiones, mientras en la autónoma las diversiones de La Libertad Avanza y del PRO ponen encabezando la referencia de los votantes a Leandro Santoro. Vamos al informe. Tras el cierre de presentación de listas para las elecciones del próximo 18 de mayo y mostrados todos los juegos, CB Consultora Opinión Pública dio a conocer un primer sondeo preguntando si mañana fueran las elecciones a legisladores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a quien votaría entre los siguientes candidatos. El cuestionario fue realizado entre el 30 y 31 de marzo en base a 1.108 consultados sobre el particular. En el sondeo el que encabeza las preferencias es el candidato del peronismo que se dice radical, Leandro Santoro de Esa Hora Buenos Aires, con el 25,3% de la intención de voto, seguido por el candidato del gobierno, Manuel Adorni de La Libertad Avanza, se coloca en segundo lugar con el 19,4%. El oficialismo porteño recién aparece en el tercer lugar de las preferencias para la candidata a legisladora del PRO, Silvia Los Pennato, que obtendría el 13,4% de los votos. En cuarto lugar y produciéndole una terrible sangría al PRO, está el ex jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta de Volvamos Buenos Aires, con el 11,8% de las preferencias. En el quinto lugar está quien hasta hace poco fuera referente de La Libertad Avanza y que hoy anda probando suerte solito luego de que el mismo Milei lo echara. Hablamos de Ramiro Marra de Libertad y Orden, que obtendría el 10,3% de los votos. En el sexto lugar se ubica Vanina Biasi del Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad, obteniendo 3,7% de los sufragios. En séptimo lugar se ubicó la candidata de la Unión Cívica Radical, Lucille Levy, con el 1,6% de las preferencias. En octavo lugar quedó el candidato del MID, el exfutbolista Ricardo Caruso Lombardi, con el 1,5% de la intención de voto. Otros candidatos, sin especificarlos, tendrían el 2,7% de los sufragios, mientras que el 3% votaría en blanco y los que no saben aún por quién votarán serían un 7,2%. Estaríamos, según el sondeo citado, en un escenario donde varios sectores de la derecha harían una interna de medio término que dejaría al peronismo celebrando una inesperada victoria en un distrito que siempre les ha sido hostil. Ante el indignante atropello y provocación que ordenó demoler un monumento en honor al periodista y escritor, invitamos a sumarse a esta actividad de desagravio a su memoria y reafirmar la importancia de su legado. Proyectaremos Mi viejo rebelde de Ana Bayer. El ojo de una hija que ha filmado siempre a su padre en privado, con su humor, su trabajo y su obra como historiador, periodista y defensor de derechos humanos. Sábado 12 de abril, 18 horas. Emilio Lamarca 2502. Villa del Parque, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hasta aquí llegamos con esta 74ª emisión regular de Locomoción TV Noticias, la que esperamos haya sido de vuestro agrado. Sin otro particular, será hasta la próxima, amigas y amigos.